Cordial saludo. El Magister Edgar Lombana Díaz y quien les habla Juan Carlos Ligarreto, docentes e investigadores de la Universidad de Exi en Bogotá, ponemos a su consideración nuestra ponencia Propuesta de competitividad logística en aduanas de Colombia con estándares internacionales, en la que se sugieren algunas estrategias que permitirán a Colombia mejorar su ubicación en los rankings de desempeño logístico y de competitividad global. Y es que la competitividad de un país no solo se mide por su capacidad productiva o por sus recursos naturales, sino también por la eficiencia de sus procesos logísticos, especialmente para este documento en el ámbito aduanero, ya que las aduanas juegan un papel fundamental en la facilitación del comercio internacional. Es por esto que la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, la UNCTAD, la Organización Mundial de Comercio, OMC, y la Organización Mundial de Aduanas, entre otras organizaciones, promueven la eficacia y la eficiencia para las administraciones de aduana. Para Colombia, el fortalecimiento de la competitividad en el ámbito aduanero es una prioridad estratégica para impulsar tanto el crecimiento económico y para mejorar la posición en los mercados globales. Dentro de los antecedentes nos encontramos al índice de competitividad global formulado por el Foro Económico Mundial, que ha tenido cambios en su metodología que llevaba hasta el año 2017. Y ahora nos encontramos el índice de competitividad global 4.0, en donde, como lo podemos ver aquí a mano derecha, se cambian de 3 subíndices a 4 subíndices y estos a su vez compuestos por diferentes impulsores, a diferencia de cómo se hacía hasta el año 2017. Tomando este indicador como punto de partida, podemos mencionar que nuestro país se clasificó dentro del índice de competitividad global en el puesto número 60 en el año 2018, sube en el año 2019 al puesto 57 y en el año 2023 retrocede un puesto y queda ubicado en el puesto 58. Por detrás de Chile, que está en el puesto 44, Perú en el puesto 55 y México en el puesto 56 dentro de nuestra región. Los objetivos de nuestro proceso investigativo es proponer estrategias de competitividad en la logística de aduanas de Colombia a partir de los estándares internacionales, haciendo uso igualmente de identificar cuál es el comportamiento de Colombia en el índice de desempeño logístico, analizar ese ranking, identificar los avances de Colombia precisamente en este mismo indicador y describir las oportunidades que tiene Colombia para mejorar esas posiciones dentro de los indicadores de desempeño logístico y de competitividad global. El marco de referencia está dado por la competitividad, la productividad, en la que hacemos mención a algunos autores importantes, como por ejemplo que la competitividad de una nación estará representada por el grado de producción en condiciones de libre mercado, de acuerdo con lo que nos menciona Garay en 1998. Por otro lado, la productividad o el desarrollo de esa productividad organizacional incide en ser competitivos y se evidencia con la formulación de políticas públicas mencionado por Bonilla en el 2012. Bien, hacen parte de nuestro marco de referencia lo que es la eficiencia, que se refiere al grado de efectividad de los medios empleados en un determinado proceso para alcanzar un objetivo, de acuerdo con Geiger en el 2004. Y también hacemos referencia a lo que tiene que ver con normatividad internacional, que citamos el convenio de Kioto revisado y el convenio para la facilitación del comercio. Normas que han sido orientadas hacia la facilitación del comercio internacional gracias a la unificación y reducción y simplificación de procedimientos aduaneros. Haciendo caso de esta normatividad internacional, en el país se han expedido por parte del Ejecutivo los decretos 390 del 2016, el decreto 1165, donde se unificó toda la normatividad aduanera hasta ese año, y el decreto 659 recientemente expedido,
que está orientado precisamente a hacer mucho más eficiente, mucho más expeditos los procedimientos aduaneros. Nuestra metodología nos indica que es una investigación de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo documental y no experimental, que a su vez pues tiene toda un proceso metodológico, unas etapas de ese proceso metodológico. Bueno, como resultados, entonces ya los resultados podemos ver el ranking del índice de desempeño logístico cuál ha sido la evolución de Colombia y donde notamos que la evolución de Colombia ha tenido igual unos puntos favorables, pero también unos puntos desfavorables, como los presentados en el año 2014 y 2016, teniendo igualmente un revés de lo que es del año 2018 al año 2023. En lo que tiene que ver con los componentes de este índice de desempeño logístico o LPI, ¿cierto? Entre esos componentes también nos encontramos algunos retrocesos, especialmente en lo que tiene que ver con las aduanas, que se miden por la eficiencia precisamente de sus procesos, pasando del 75 al 84, y también encontramos que los embarques internacionales tuvieron un retroceso. Ahí se mide la facilidad y competitividad para organizar envíos internacionales a precios razonables. También el seguimiento y rastreo tiene un retroceso. En este se mide la capacidad para monitorear y rastrear envíos de manera confiable a lo largo de la cadena de suministro. Pero también hay algunos avances, ¿cierto? Y entonces se contrastan los retrocesos con mejoras en lo que tiene que ver con infraestructura y en lo que tiene que ver con puntualidad, que en esta se mide pues, a través de la dimensión del cumplimiento con los tiempos de entrega o puntualidad de los envíos. Entonces, lo que tiene que ver específicamente con el componente de aduanas, entonces también vemos unas fluctuaciones, una aparente mejora, porque empezamos en el año 2007 en el puesto 116 y hemos avanzado en el 2023 hasta el puesto número 84. ¿Qué componentes se tienen en cuenta acá? Básicamente lo que tiene que ver con los tiempos de despacho de importaciones y exportaciones, medidos a partir de los descargues de las mercancías hasta cuando finalizan los procesos de desaduanamiento. Entonces, estos los vemos acá, en la parte de importaciones, medidos en días y también medidos en días. Entonces encontramos que la evolución a través de los años ha sido tanto leve. En lo que tiene que ver con los despachos aéreos, hemos mejorado de 10 días a 8 días, en el marítimo de 9,6, en lo que 9,6 a 5,3, evidenciando una mejora mucho más grande, ¿cierto? En lo que tiene que ver con las exportaciones, la mejora o mejor, la evolución prácticamente se mantiene estable, ¿cierto? Apenas nos ganamos unas horas con respecto del año de inicio y del año final. Esto en cuanto a las exportaciones, igualmente por la vía marítima y por la vía aérea. Y en ambos casos estamos lejos. Estamos lejos de ¿cuál indicador? Del indicador de la OMA, que nos dice que los despachos se tienen que realizar en el transporte aéreo en 24 horas y en el transporte marítimo a lo sumo en 48 horas. ¿Cómo nos vemos a nivel mundial? En la calificación precisamente de la eficiencia en los despachos. Entonces vemos a los países top, Singapur, Corea y Suiza, con calificaciones 4.2, 4.1, 3.9, y los países de nuestra región en donde nos encontramos el mejor calificado Chile, enseguida Brasil, y nosotros nos encontramos un poco más abajo, 2.5. De acuerdo con esto, estamos un poco rajados en lo que tiene que ver con la eficiencia de los despachos aduaneros. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Entonces, como lo hemos observado, las diferentes variables relacionadas con el índice de desempeño logístico para Colombia,
no muestran una tendencia definitiva. Sus fluctuaciones en la línea del tiempo finalmente dejan al país en una posición aparentemente mejorada, pasando del puesto 82 en el año 2007 al 66 en el año 2023. Pero teniendo en cuenta que el ranking lo componen cerca de 140 países, pues apenas si estamos en la mediana, distantes de posiciones más satisfactorias o de liderazgo. Junto con esa eficiencia en la administración de aduanas también se deben sumar otros aspectos que en conjunto se convierten en esos recursos que mide y evalúa el índice de desempeño logístico. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen los líderes? Los países que se encuentran en el top, como lo vimos, Singapur, Corea y Suiza, entonces desarrollan sus sistemas aduaneros con base en innovación y tecnología de punta, respaldados por plataformas digitales robustas que conectan a las aduanas con los demás organismos digitales, con los demás organismos relacionados, perdón, con las operaciones de comercio exterior, ¿cierto? Permitiendo realizar todas sus solicitudes de manera digital, ¿sí? En especial hay un ejemplo bastante diciente en Suiza, donde son los conductores de los camiones los que presentan y las declaraciones de importación y a su vez pagan los impuestos, ¿sí? Sin tener mayores traumatismos. Eh, Ejemplos de estos software, pues el TradeNet Frontend de Singapur, el Unipass de Corea del Sur o el QuickSol and Active de Suiza, que permiten precisamente declarar y pagar tributos aduaneros para mercancías no comerciales y comerciales con mucha agilidad. En Colombia pensamos que con la entrada en vigencia del decreto 390, que se tuvo que hacer parcial precisamente porque no contábamos con los sistemas informáticos aduaneros que permitieran la modernización de la institución y la facilitación del comercio exterior. Estas acciones, pues en la actualidad aún se encuentran pendientes, a pesar de reconocerse como el factor indispensable para la implementación de los procesos de unificación y simplificación de los procesos aduaneros. En segundo lugar, ¿qué hacen estos países top? Pues categorizan a sus usuarios a diferentes escalas, donde les ofrecen a los mejor calificados amplias condiciones de facilitación de comercio, a punto de utilizar sus convenios de reconocimiento mutuo, ¿cierto? Para que las mercancías que salen o llegan de otros países, pues igualmente le tengan alguna consideración a estos usuarios que se encuentran bien calificados. En tercer lugar, estos países tienen unas infraestructuras en los sitios de arribo debidamente dotadas de tecnología de punta que permiten los descargas y cargas de los diferentes vehículos aéreos, marítimos, terrestres, de manera muy eficiente. Es odioso las comparaciones, pero Singapur, el puerto de Singapur, que es apenas un poco más grande eh, eh, como país que lo que es Cartagena de Indias, por ejemplo, maneja o tiene movimientos de 40 millones de TEUs al año, seguidos por el puerto de Busan en Corea, que maneja 20 millones de TEUs al año. Y si lo comparamos con nuestro puerto insignia, el grupo Puerto de Cartagena, pues aquí nosotros manejamos aproximadamente 5 millones de TEUs por año en cargas de importación y exportación. Como complemento del anterior, estos países tienen unas redes de enlace de diferentes medios de transporte que hace que las congestiones portuarias, especialmente las marítimas, pues sea algo que no se ve en los puertos de mayor movimiento a nivel mundial. Al conectar esas terminales marítimas con los sistemas de transporte carreterable, férreo y fluvial. Existen también algunos planes específicamente en la aduana de Corea que tiene la iniciativa de usar el modelo de aduana universal, que permitirá el uso de las declaraciones de exportación de otros países a cambio de una declaración de importación en el suyo. A diferencia de Colombia, que como lo mencionan los estudios sobre proteccionismo del Banco de la República, el país ha cambiado su proteccionismo arancelario por un proteccionismo
no arancelario, es decir, un proteccionismo administrativo basado en diferentes procesos, procedimientos y requisitos o trámites para el ingreso o salida de las mercancías. ¿Qué recomendamos? Finalmente, recomendamos que Colombia, por su situación geográfica privilegiada, estratégica, ¿cierto? Al contar con costas sobre el mar Pacífico y el mar Atlántico, diversifique en los servicios que puede prestar, como puertos hub, por ejemplo, ¿cierto? Que son puertos de tránsito de mercancías desde y hacia diferentes lugares del mundo, con lo que los ingresos por servicios portuarios se multiplicarían y permitirían dinámicas de desarrollo para las diferentes regiones en donde se puedan implementar. Ejemplos destacables de puertos hub, pues nuevamente nombramos a Singapur y a Busan en Corea, que basan muy buena parte de sus ingresos precisamente en lo que es las mercancías de tránsito. Por lo anterior, pensamos que se requiere de voluntad, visión, disciplina, pero sobre todo continuidad en las políticas públicas para la implementación de los cambios que se requieren y lograr una infraestructura de talla mundial que sitúe al país en un nivel diferente dentro de los diferentes rankings. En el marco de esas acciones que debe emprender Colombia, es necesario, como lo mencionamos, necesario e indispensable implementar un sistema informático aduanero que, entre otras cosas, nos permita la integración de las diferentes entidades que regulan las operaciones de comercio internacional, seguridad en los datos de ese sistema informático, eficiencia y velocidad para el trámite de las operaciones, transparencia que permita auditar las actividades realizadas, que permita también una mejor atención al usuario, ¿cierto? Y que la experiencia sea mucho mejor tanto para las agencias de aduana como para los obligados directos, importadores y exportadores. También necesitamos una capacidad garantizada tanto para usuarios internos y externos en el uso de esas herramientas informáticas. Complementar esos sistemas informáticos con infraestructura física que permita más muelles y instalaciones o terminales aéreas y terrestres dotadas de las herramientas tecnológicas para atender los volúmenes de operaciones actuales y futuras en las mejores condiciones. Establecer red de enlaces de transportes con las diferentes regiones y o centros de distribución, zonas francas, parques industriales, etc., que incluyan soluciones de diferentes índoles como la terrestre carreteable, férrea y las acuáticas, marítimas o fluviales. Ajustar permanentemente al talento humano de acuerdo a la cantidad y perfiles idóneos que den cumplimiento a las necesidades de la entidad. Incentivar la cooperación internacional a través de la administración de aduanas, con sus homólogas en el resto del mundo, realizando convenios que permitan agilizar operaciones y prevenir las actividades que defrauden al fisco y permitan movimientos irregulares de flujos de capital. En ese orden de ideas, pues si vamos a tener eficacia, eficiencia, pues vamos a tener productividad y competitividad, vamos a mejorar en el ranking de competitividad global, en los rankings de desempeño logístico, vamos a tener unas mejoras de eficiencia en la aduana y pues esto complementado con las infraestructuras portuarias marítimas, con toda seguridad lograremos estar en unas mejores posiciones dentro de estos indicadores que hemos destacado. Estas son nuestras referencias utilizadas y les agradecemos mucho por su atención.